Seguridad en espacios confinados, peligro el oxígeno, tema 5, medición. Vamos a entrar al último tema del curso en cuestión. Y vamos a hablar de medición. Instrumento de detección de gases peligrosos. Vamos a algunas recomendaciones básicas respecto a este tema. Todos los instrumentos deben ser de lectura directa, es decir, mido y el propio equipo tiene que tener una pantalla, actualmente todos con pantalla LED, que indica la medición. No es que yo agarro la probeta, el colector, lo llevo al laboratorio y después me dan la medición como cuando medimos partículas por millón de un polvo en el ambiente. Y deben ser alimentados por baterías, así nos independizamos de toda fuente de energía eléctrica externa, e intrínsecamente seguros por cuestiones de inflamabilidad de los espacios confinados. Los dispositivos de monitoreo, los equipos de medición, los podemos clasificar en dos grandes grupos: instrumentos de un solo gas e instrumentos multigas, los cuales obviamente miden una combinación de varios gases. Actualmente he visto ya equipos que miden hasta 6 gases distintos. Es raro que existan interrelación entre estas mediciones, pero en un solo equipo se pueden hacer 6 mediciones en forma simultánea. Las mediciones las podemos dividir en tres grandes grupos: la medición del nivel de oxígeno, tanto sea de eficiencia o ambiente enriquecido; presencia de gases combustibles, el porcentaje que estamos del límite inferior de inflamabilidad; y la presencia de gases tóxicos. Y este es el orden en que se deben hacer las mediciones. Primero medimos nivel de oxígeno, así por lo menos lo exigen la mayoría de todas las normas. En segundo lugar, se debe medir presencia de gases combustibles, y en tercer lugar, la presencia de gases tóxicos. Esto ya lo hablamos en temas anteriores, que el nivel de oxígeno, especialmente los ambientes enriquecidos con oxígeno, modifican los límites inferiores de inflamabilidad y modifican las reacciones químicas de los gases tóxicos. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el nivel de oxígeno para después no solo establecer las condiciones de ingreso y de protección para los trabajadores, sino para corregir las mediciones de gases inflamables y de gases tóxicos. Acá en pantalla están viendo un equipo MCA de 6 celdas de medición. Medición de oxígeno, medición de porcentaje de inflamabilidad o explosividad, como le llamamos, y monóxido de carbono, sulfídrico, y no estoy viendo bien porque la vista no me está dando. Y en este caso es un equipo de monitor de un solo gas, que es sulfídrico. También podemos clasificar a los instrumentos en aquellos instrumentos de medición que verifican, que miden la atmósfera desde afuera, y aquellos que miden la atmósfera en el entorno del equipo, que son denominados equipos de difusión. ¿Para qué quiere un equipo que mide la atmósfera desde afuera? Precisamente para verificar las condiciones de ingreso y evitar tener que ingresar una persona para hacer mediciones. Igualmente, estos equipos que vienen con mangueras, bombas portátiles y lanzas de extensión manual tienen ciertas limitaciones de alcance, pero es mucho más efectivo que con un instrumento que solo mide por difusión el entorno de donde está el equipo. Acá estamos viendo la foto, equipos MCA con manguera y bomba de muestreo portátil. Un trabajador midiendo desde el exterior, previo a autorizar un ingreso. Y un trabajador con un dosímetro o un equipo portátil de medición localizada. ¿Dónde debemos medir? Y bueno, esto tiene que ver con la densidad del gas. ¿Dónde voy a hacer la medición? Conforme a dónde puede estar posiblemente ese gas en función de su densidad. Y si es un equipo multisensor, tengo que medir en todas las partes: en la parte superior, en el techo del ambiente confinado; en la parte media de todo el espacio confinado; y en el fondo del espacio confinado. Para lo cual, obviamente, es necesario disponer de planos del ambiente confinado, trazar, aunque sea a mano, un grillado o punto de muestreo para previamente estudiar, antes de hacer la medición, estudiar y garantizar de esta manera el control y el chequeo de todo el ambiente confinado.
Esta figura muestra muy bien lo que es un muestreo en la parte superior, gases más livianos que el aire, en la parte media, cuando vamos a buscar los gases que tienen igual densidad que el aire, y en la parte inferior de este tanque, donde vamos a buscar y medir los gases más pesados que el aire. ¿Quién debe hacer los ensayos? Bien, los ensayos de atmósferas peligrosas, sea ambiente confinado o no sea ambiente confinado, representa un procedimiento, una tarea crítica y debería ser efectuado por personal calificado y obviamente que utilice equipos calibrados y verificados. La calificación va a depender mucho del país de donde se está realizando el trabajo en cuestión de normativa, legislación, titulaciones, matriculaciones que se exijan en relación a la medición y al trabajo. Y hasta tanto no se ha declarado aceptable el ingreso, producto de la medición y de la habilitación de los permisos de trabajo correspondientes, nadie puede acceder al interior del espacio confinado, con excepción de que por alguna razón haya que hacer un ensayo o una medición en el interior del ambiente confinado, para lo cual hay que tomar precauciones y tener procedimientos especiales para que esta persona ingrese sin tener o sin sufrir un daño o la muerte porque no supimos proveerlo de los equipos de respiración correctos. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde medir? Todo un preguntón para respondernos. ¿Qué vamos a medir? Primera pregunta a respondernos. Y acá tenemos que indagar un poco el gas potencial que hay dentro del espacio confinado en cuanto a su característica físico-química, densidad, temperatura de ignición, temperatura de inflamación, partículas por millón permitida en el ambiente de acuerdo a la normativa aplicable. La densidad nos va a decir si si es más denso, si se encuentra arriba, en el medio o en el fondo del ambiente confinado, del recipiente donde tengamos que medir. ¿Dónde medir? Para lo cual es interesante, o casi imprescindible, más que interesante, conocer el proceso productivo, qué está pasando normalmente dentro de ese ambiente, qué formas internas tiene el equipo, cuál es la situación de la limpieza de ese equipo, porque la limpieza, como vamos a ver ahora, si una cosa es un equipo limpio y otra cosa es un equipo que no se ha limpiado y hay que entrar bajo condiciones operativas de trabajo. Los equipos pueden tener borra o residuos en el interior, los equipos suelen ser porosos porque el acero tiene cierta porosidad y además los productos con el acero forman crostas o cáscaras y todo esto puede retener productos. Si el trabajador desciende, imaginémonos esto, hay borras en el interior, hacemos la medición y da bien, de lo que sea. El trabajador desciende y empieza a pisar y caminar sobre las borras. Por lo tanto, este caminar y este andar produce el desprendimiento de gases tóxicos, gases inflamables. Cuando empiezo a calentar en la zona de soldadura, las pequeñas partículas de material inflamable, de material tóxico retenida en la porosidad o en las crostas, detrás de la crosta o de la cáscara que forma el equipo con el tanque, empiezan a evaporar y por lo tanto tenemos vaporización y tenemos presencia de productos químicos después de la medición. La medición no es bien, pero por cuestiones operativas empiezan a aparecer productos químicos, tanto sea como gases inflamables o como gases tóxicos. Por eso es muy importante estas cuestiones relativas a la limpieza del ambiente confinado y a la ventilación del ambiente confinado. Necesitamos interpretar las mediciones, para lo cual necesito conocer las limitaciones, las interferencias, los errores de medición del equipo. Necesito establecer un régimen de medición, si es una medición única, si es una medición, varias mediciones o vamos a hacer una medición permanente interna dentro del ambiente confinado. Y esto es un poco el pantallazo de preguntarnos qué, cómo, cuándo y dónde vamos a medir dentro de este ambiente confinado. Y por último vamos a ver las recomendaciones para el uso de equipos de medición. Perdón. ¿Para qué quiero leer y entender las instrucciones del manual del equipo de medición? Porque a veces no le damos suficiente importancia a este tema. Porque primero el manual nos va a decir las limitaciones de uso.
las interferencias de las mediciones. Después la medición resulta que está modificada, que no es la real, porque hay una interferencia con otros productos químicos. Necesitamos aprender a interpretar las mediciones de ese equipo, interpretar las señales de pantalla y las señales audibles que hace el equipo, el rango de error. Yo no puedo estar midiendo y tomando como buena una medición que entra dentro del rango de error del equipo. Tengo que saber las cuestiones relativas a la calibración, a la puesta en marcha del equipo, cuál es el rango del uso ambiental en cuanto a temperatura, presión y humedad, cuestiones relacionadas a conservación y mantenimiento, duración de los sensores y todas las señales que me produce la pantalla de un equipo de medición. Para eso necesitamos, entre otras cosas, leer y entender las instrucciones del manual. Otras recomendaciones. Un detector de gas que mide partículas por millón no mide límite inferior de inflamabilidad. Solo huele, por llamarlo en términos simples, la presencia de determinados productos químicos. Un detector de gas no mide límite inferior de inflamabilidad. Y por lo tanto el detector de gas no sirve como explosímetro. Y por lo tanto el explosímetro nos sirve para medir cuántas ppm de gas tengo dentro del ambiente. Son dos cosas que parecen que son parecidas, que están relacionadas, pero la medición corre por cuenta de equipos y sensores distintos. Si no hay seguridad sobre la estabilidad atmosférica después de la medición inicial, se debe establecer un sistema de monitoreo continuo dentro del ambiente. Esto es muy importante. Yo puedo tener una medición inicial que dé bien, pero puedo tener dudas respecto de la estabilidad de la atmósfera una vez que entramos a trabajar. Necesitamos leer el manual de funcionamiento, ya lo dijimos. Todos los equipos son distintos, aunque aparentemente funcionan todos igual y miden todo exactamente lo mismo. Y como me gusta enseñar, un buen equipo de medición tiene un buen manual. ¿Cómo sé si es bueno el equipo? Porque tiene en principio un buen manual, un buen service, tiene repuesto en el país, tiene service en el país, etcétera, etcétera. También es muy interesante solicitar al fabricante o al proveedor del equipo capacitación y entrenamiento en caso de no saber usar el equipo. La mayoría de todas las empresas hoy en día ofrecen capacitación y entrenamiento cuando venden un equipo. Es muy importante estandarizar la marca de equipo de medición, no solo por una cuestión de repuesto, de mantenimiento y de calibración, sino por estandarizar el uso, las señales y las formas de usar los equipos. Si tengo equipos de distintas marcas, y puedo cometer errores por mezclar estándares de funcionamiento. Necesitamos encender el equipo donde existan garantías de ausencia de gases combustibles o de gases tóxicos. Muy importante esto, no voy a encender el equipo en la puerta de acceso al espacio confinado. Verificar la calibración, siempre verificar la calibración antes de usar el equipo. Hay que tener en cuenta que al aumentar la temperatura del ambiente confinado, los gases y vapores son más livianos y pueden estar más arriba de lo que sospecharía que pueden estar. A lo mejor un gas que tiene la misma temperatura, la misma densidad que el aire, al aumentar su temperatura, en vez de encontrarlo en el medio, lo voy a encontrar arriba. Si yo tengo dudas, a veces nos ha pasado que estamos midiendo y decimos, está midiendo, sí, está bien el equipo, está funcionando bien. Bueno, acerca el equipo donde exista la certeza absoluta de que hay gases. Tenete un frasquito, una probeta con el producto químico o el gas que te estás monitoreando, acercáselo sin invadir y sin hacer una excesiva exposición para ver si arroja alguna medición. Siempre es recomendable para la primera habilitación a trabajar, hacer la primera medición, dejar pasar unos minutos y volver a repetir para tener una garantía de que el ambiente de trabajo es seguro. Siempre la medición conviene repetirla al menos un par de veces para tener garantía de la estabilidad de la medición. Medir varias veces antes de autorizar el ingreso. Lo que tenemos que lograr es siempre verificar y garantizar que el valor medido no es una cuestión casual o temporal, sino podemos garantizar o dar una garantía relativa de que no es temporal. Y con esto damos por finalizado el curso de
seguridad en espacios confinados, analizando el peligro del oxígeno.